Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Lugo y ella es mi esposa Aileen Lugo y estamos aquí para una nueva clase de Ven Sígueme correspondiente a la semana del 12 al 18 de febrero que comprende los capítulos Génesis del 12 al 17 y Abraham capítulo 1 y capítulo 2. Así que empezaremos con el análisis de los versículos y de los principios que encontramos. En Abraham 1, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. En la tierra de los caldeos, en la morada de mi padre, yo, Abraham, vi que me era necesario buscar otro lugar donde morar, y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado, a fin de administrarlas, habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la rectitud y lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz, y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote, poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Entonces, bueno, qué interesantes versículos podemos leer aquí en el primer capítulo del libro de Abraham. ¿Y qué pudiste aprender tú de estos versículos? Sí, realmente lo que más me llama la atención de estos dos versículos es cuando se menciona esa parte del deseo que tenía Abraham, que lo llevó a dejar la tierra donde él nació, donde creció, donde tenía su vida, donde estaba su familia. Ese deseo que fue tan fuerte que lo llevó a abandonar todo eso para buscar algo mejor, algo mayor. Entonces, esa parte del deseo a veces pasa inadvertida para nosotros. Hablamos de otros principios que no quiero decir que sean más importantes o más relevantes, pero el deseo también forma una parte primordial dentro de nuestro discipulado. El deseo, de hecho, es el primer elemento de nuestra fe en Cristo. Cuando nuestro deseo es tan grande que nos lleva a actuar, a sembrar la semilla, como dirían Alma. Cuando ese deseo es tan grande que nos lleva a hacer algo, a poder seguir al Salvador. Cuando ese deseo es pequeño o cuando incluso no existe, por mucho que sean buenas cosas, si no tenemos el deseo de siquiera intentarlo, no vamos a hacer nada, no vamos a llevar a cabo las acciones. Primero, todo surge de un deseo. Por más pequeño que sea, ese deseo va creciendo poco a poco hasta que ya se hacen obras y después se convierte en un discipulado, ¿no? Pero al principio esa parte del deseo es lo que comienza todo. Entonces justamente dice que Abraham tenía el deseo de ser un seguidor más fiel de la rectitud, deseaba ser el poseedor de un gran conocimiento, ser un seguidor más fiel, lograr un conocimiento mayor, ser padre de muchas naciones. Deseaba también, dice, anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios. Es decir, Abraham tenía un deseo no solamente de hacer cosas buenas, sino que tenía un deseo de poder crecer, de poder progresar, de poder tener aún más instrucciones y más mandamientos y más responsabilidades, ¿no? ¿Cuántos de nosotros llegamos a un punto así de que ya obedezco y ahora qué más voy a obedecer? Y él tenía ese deseo, él realmente quería desarrollar esos atributos y quería alcanzar su máximo potencial. Ahí en donde él estaba, en Ur de los Caldeos, no había sacerdocio porque habían caído en apostasía. Y él realmente deseaba poder tener acceso a esa ordenanza para bendecir a las personas, para bendecir a su familia, a su vida, para estar más cerca de Dios. Y ese deseo fue lo que lo motivó a después actuar y buscar las bendiciones ya en obras. Sí, realmente me gusta mucho lo que comentas sobre los deseos como primer elemento de la fe en Jesucristo, porque es muy relevante. Entonces podemos concluir de esto que si podemos controlar nuestros deseos
que de hecho es así por medio de nuestro albedrío. Si podemos desear y decidir, desear seguir al Salvador, desear guardar sus mandamientos y desear servirle, creo que entonces después vendrán los esfuerzos. Si esos deseos son lo suficientemente intensos, nos conducirán a esforzarnos para actuar y para llevar a cabo todas las cosas que el Señor espera de nosotros. Entonces me pareció muy, muy interesante. Fíjate que yo aprendí de esto sobre un atributo nuevo de Jesucristo. Es un atributo que creo yo que no conocemos mucho al respecto. Les va a sonar algo muy nuevo el término, pero ahora que empecemos a hablar de esto, yo creo que podremos encontrarle sentido y podremos relacionarlo mucho con el Salvador y con nuestro discipulado. Es el atributo de la progresividad y tiene que ver con esto. No sé si alguna vez nos hemos hecho la pregunta de qué es lo que llevó a los profetas, al Salvador mismo, a nuestro Padre Celestial, a lograr ese formidable desarrollo espiritual, ese formidable progreso y crecimiento espiritual. ¿Qué los llevó a ser así? Y esta es la respuesta. Es realmente la progresividad que tenían, definida como esos deseos y esos esfuerzos para progresar y crecer espiritualmente y también para ayudar a otros para que se desarrollen espiritualmente, para que puedan ser más como Jesucristo. Y realmente esa fue la clave en este caso para Abraham, ¿no? Abraham nos dice cómo realmente lo que él sentía y lo que él deseaba, y nos manifiesta cómo él había desarrollado esa progresividad a tal punto que siempre quería más, siempre buscaba ser más como Cristo, buscaba una mayor obediencia a sus mandamientos, buscaba un mayor conocimiento, y después podemos hacerlo extensivo a cada uno de los atributos. Buscaba más caridad, más compasión, más virtud, más proactividad, lo quería todo. Y realmente vemos cómo cuando deseamos y anhelamos y después lo respaldamos con esfuerzos, realmente el Señor potencia, magnifica esos esfuerzos para lograr ese progreso, ese desarrollo espiritual que tanto buscamos. Y lo vimos antes con Enoc, y lo vimos también con Noé, y lo veremos también en lo subsecuente con otros profetas como Jacob. Muy puntualmente veremos ahí la lucha que Jacob tuvo con el ángel, y nos dice un poco sobre su progresividad, y también desde luego José de Egipto. Y el máximo ejemplo que tenemos de todo pues es el Salvador mismo. Jesucristo realmente siempre buscó un mayor desarrollo espiritual. Desde la preexistencia, él siempre trabajó y se esforzó para desarrollar ese crecimiento espiritual, y después vino a hacer lo mismo aquí en la tierra. Y después veamos hasta dónde lo llevó esos deseos de progresividad, ese desarrollo para ser más progresista. Y él llegó a ser el Salvador del mundo incluso, ¿no? Entonces podemos ver cómo con nosotros funciona de la misma manera. Nosotros también tenemos ese atributo en alguna medida, venimos con él. Eso lo traemos desde la vida premortal. Buscamos progreso, logramos progreso, llegamos hasta cierto tope o límite de progreso, y por eso venimos a esta tierra, para seguir progresando, creciendo y desarrollándonos más espiritualmente, para llegar a ser como Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora depende de nosotros en este periodo y en esta etapa de probación terrenal, el hacernos la pregunta: ¿cómo estamos en el desarrollo de este atributo?
estamos deseando un mayor progreso, estamos esforzándonos por crecer más espiritualmente, por aumentar nuestra obediencia a los mandamientos, por desarrollar los atributos divinos que nuestro Padre Celestial y Jesucristo tienen. O por otro lado, también podemos estar en un punto de estancamiento espiritual en el cual, como consecuencia de determinadas pruebas o situaciones en nuestra vida, estamos muy apáticos y realmente no tenemos tanto deseo de actuar, de obedecer los mandamientos, de servir al Señor. Y realmente esto es algo que podemos controlar totalmente. Podemos trabajar en ello por medio nuevamente de este gran don y este gran poder que nos ha dado el Salvador, que es el albedrío moral. Por medio de esto podemos dar forma a nuestros deseos, como tú hablaste, y también desde luego podemos desear desarrollar este atributo de la progresividad, que empieza con esos deseos y sabemos que después tendrá que ser respaldado, ¿no? por estos esfuerzos, por estas acciones. Pero es vital para nuestra supervivencia espiritual en estos últimos días que podamos decidir por empezar a desear crecer espiritualmente, desear seguir al Salvador, desear observar o practicar una obediencia más estricta, más exacta, más fiel a los mandamientos, porque eso nos va a abrir la llave a muchas bendiciones, tanto temporales como espirituales, algunas de las cuales son, primeramente, pues la más importante, creo yo, es la protección espiritual ante la tentación y los pecados del adversario y del mundo, ¿no? En el que vivimos hoy en día. Y mientras estemos en ese curso, en esa dirección constante, en la búsqueda del Salvador, desde luego más alejado estaremos de los dominios del adversario. ¿Alguna otra bendición? Desde luego la bendición de poder tener una mayor influencia del Espíritu en nuestro día a día, que nos dará gozo y felicidad para poder vencer la apatía, el desánimo, la depresión, ¿no? Que son muy constantes en este mundo tan caótico, tan atribulado y también tan injusto, ¿no? Con muchas personas y con nosotros también. Y finalmente tiene que ver con a todas aquellas bendiciones que vienen con el progreso espiritual. Realmente tenemos un hogar con mayor paz, nuestro carácter se ve refinado, desde luego somos capaces de controlarnos más en nuestro hogar para ya no contender, no discutir tanto, somos más fáciles, más tendientes a perdonar, también somos más proclives a poder desarrollar un mayor amor por nuestros hijos, a poder educarlos a la manera del Señor. Entonces son muchas las bendiciones que nosotros recibimos, sin contar desde luego pues también las bendiciones temporales que podamos recibir por la obediencia a los mandamientos. El Salvador en un versículo muy ilustrativo de este principio, lo podemos ver en el capítulo 17 de Génesis. En el versículo 1 dice: y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y tenemos algunas citas del presidente Heber J. Grant, que dijo lo siguiente: toda persona debe tener deseos de progresar y de aumentar su capacidad y conocimiento para hacer las cosas. Desde luego, con el mero ejercicio de la voluntad, con el simple deseo no logramos nada. Es preciso poner junto con ese deseo el trabajo necesario para lograr lo que deseamos. Y también el elder Larry R. Lawrence dijo lo siguiente: si el crecimiento espiritual no es una prioridad en nuestra vida, si no estamos en el curso de la superación constante, nos perderemos experiencias importantes que Dios desea darnos.
Ahora seguiremos leyendo y pasaremos al análisis de los siguientes principios. En Génesis 14, versículo 20, entramos a otro tema, a otro principio que es con respecto al diezmo. Abraham viajó y conoció a Melquisedec, que era el rey de Salem, y después de hablar con él en un momento, Melquisedec le dijo estas palabras. Dice en el versículo 20 del capítulo 14, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces Abraham conoce a Melquisedec y le entrega los diezmos de todas las cosas que tenía, que sabemos que Abraham era un hombre muy rico, y él entrega los diezmos a Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que aprendiste tú acerca del diezmo, de este principio tan importante que tenemos aquí? Sí, bueno, pues qué relevante, ¿no? Es este principio del diezmo en nuestros días. Y realmente es toda una necesidad espiritual que vemos entre los miembros de la iglesia de manera individual y también como familias, ¿no? En los matrimonios. No son pocos, no son pocas las parejas que están teniendo muchos problemas a causa de la situación económica, problemas que desembocan incluso en el peor de los escenarios en divorcios, ¿no? Y pues también vemos a miembros de la iglesia sufriendo y teniendo problemas con su autosuficiencia. Y desde luego que este principio y este mandamiento del diezmo realmente es muy relevante precisamente porque las bendiciones que trae acompañada el obedecer la ley del diezmo son bendiciones principalmente de índole temporal. El Señor lo dijo por medio de Isaías, que probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden, ¿no? Qué increíble promesa y qué desafío también. El Señor siempre tan asertivo, retándonos, ¿no? Probándonos a que obedezcamos. Y realmente creo que eso es lo que nos está faltando hoy en día. Nos está faltando más fe en el Salvador para creer en sus promesas y poder llegar a pagar ese 10% de nuestros ingresos, que realmente no tiene que ver tanto con el dinero, sino otra vez con la acción de sacrificarnos, de desprendernos de algo que le tenemos cierta valía, cierta consideración, como es el dinero, para darle al Señor, ¿no? Que al final del día, desde luego, es el dueño de todo, pero nos cuesta mucho trabajo. Junto con la ley del diezmo, además desde luego de la obediencia, desarrollamos otros atributos de Cristo cuando lo observamos, y algunos de ellos son, por ejemplo, la integridad para ser más honesto en nuestros tratos, en nuestros negocios y desde luego con el Señor mismo. Y desde luego nos ayuda también a despojarnos de ese sentimiento de avaricia y de aprehensión por las cosas temporales, que pues es natural, ¿no? Es natural de nuestra condición mortal y humana, pero que cuando lo llevamos a excesos y a extremos, pues nos lleva a enfocarnos demasiado en las cosas temporales, de tal manera que empezamos a desbalancearnos en nuestra vida, destinando demasiado tiempo a nuestro trabajo o a nuestros negocios con el fin de tener más dinero, y descuidamos en ese proceso lo más importante, que es nuestra familia, nuestra salud también, y finalmente pues nuestra relación con Dios y nuestro servicio en la iglesia. Sí, de hecho hay una parte que tiene relación con lo que tú mencionas, que es justamente esas mentiras que utiliza Satanás para disuadirnos de obedecer este mandamiento.
porque definitivamente Él no quiere que nosotros desarrollemos esos atributos, que progresemos, que le demos al Señor parte de nuestros ingresos. Todo eso Él no quiere que lo hagamos, porque sabe que hay crecimiento en nosotros. Entonces Él es enemigo del progreso, ¿no? Entonces hay ciertas mentiras, ciertos engaños que a veces pudieran parecer sutiles, pero que al final ha logrado su efecto y ha hecho que muchas personas dejen de pagar su diezmo, muchos miembros de la iglesia que dejan de creer en esa ley. Y una de esas cosas es justamente el hacerte creer o esa mentira que uno mismo se dice de que ahorita que no me va tan bien económicamente no puedo pagar diezmo. Cuando me vaya mejor, pagaré mi diezmo, cuando tenga un mejor empleo, cuando tenga un mejor trabajo, cuando tenga más ingreso, cuando me alcance más y me sobre más, entonces daré mi diezmo. Cuando en realidad no debería de ser así, es justamente ese engaño que Satanás nos hace creer que ahorita estamos justificados de alguna forma para no dar nuestro diezmo, porque no tenemos una situación ideal. Pero en realidad el diezmo, como se ha dicho muchas veces, es una cuestión de fe. ¿Qué significa? Que entonces el Señor no espera que tengamos dinero de sobra para que demos nuestro diezmo, sino que aun cuando lo tenemos más justo, requiere una mayor fe, porque ya sé que no me va a sobrar nada. Entonces tengo que creer en Dios. Tengo que creer que Él realmente me va a ayudar, que Él realmente está al pendiente de mis necesidades. Tengo que ejercitar una mayor fe en Él y confiar totalmente en Él, porque ya no tengo nada, o sea, ya no tengo dinero, ya no me quedó porque di mi diezmo y entonces ya no tengo para completarme para mis necesidades, pero confío tanto en Dios que aún así lo doy. Entonces, fíjate cómo a veces pensamos que el hecho de que no tenga tanto dinero es un limitador de obedecer, cuando en realidad podría ser usado como un medio para desarrollar aún más los atributos. Porque cuando tienes el dinero de sobra, suponiendo, ¿no?, que tienes dinero de sobra y das tu diezmo, pues es mucho más fácil. No estás ejerciendo tanta fe, porque pues ya sabes que ahí tienes más dinero, no está haciendo una prueba como tal. Pero cuando tienes el dinero contado, entonces es una prueba real. Y entonces, en donde hay una prueba, pues también hay mayor crecimiento, ¿no? Entonces, debemos verlo como eso, como un momento en el cual podemos acercarnos más a Dios y manifestar una fe más grande en Él. También otra de las mentiras de Satanás que con respecto al diezmo es que el Señor nos justifica, o que el Señor conoce nuestra situación y entonces nos justifica de desobedecerlo en ese momento. Y va de la mano con lo otro, ¿no? Que realmente el Señor no va a justificar por las circunstancias en las que vivimos. Probablemente no nos vaya a exigir al mismo nivel que alguien que tenga las mejores circunstancias, pero Él sí espera que nosotros nos esforcemos, que hagamos nuestro máximo esfuerzo por guardar todos los mandamientos. Entonces, no hay una justificación del Señor hacia nosotros dependiendo de las circunstancias en las que estemos. Él realmente lo que espera es que nos esforcemos, como decías en el principio anterior, le pidió a Noé que fuera perfecto. Entonces lo mismo es para nosotros. Él nos pide que nos esforcemos por ser perfectos, por guardar los mandamientos al máximo de nuestras capacidades. Y entonces el diezmo también es una parte de eso. Entonces, en lugar de justificarnos, Él tal vez nos va a decir, ¿por qué no demostraste tu fe de una mayor forma? Y por último, una de las cosas que también se escucha a menudo es que el diezmo lo ven como una cuota, como si fuera una mensualidad para poder tener acceso al templo, a una recomendación del templo. Y entonces se ve como si entonces se vendieran las recomendaciones de alguna forma, o como si yo dejé de pagar mi mensualidad, entonces me retiran mis derechos para ir al templo, ¿no? Y eso es una gran mentira que pudiera confundir a muchos, que pudiera hacer que muchos crean que tiene sentido, pero en realidad no es así. Debemos recordar que el templo es la casa del Señor en la tierra.
Eso significa que es el lugar más puro que hay en la tierra, es el lugar en el que Dios mismo puede dar revelación a las personas de forma directa, es su casa. Él podría visitarla cuando Él quiera, si quisiera hacerlo. Lo que significa que nosotros como humanos solamente podríamos entrar a ese lugar si somos totalmente puros. Esa debería de ser nuestra visualización de los templos, un lugar puro al que solamente pueden acceder las personas que más se han esforzado por seguir al Salvador. No digo que las personas perfectas, pero sí, si lo vemos desde esa perspectiva, sí debería de ser para los más fieles. Entonces, viéndolo de esa forma, cuando nosotros no damos un diezmo, independientemente de la cantidad de dinero, cuando nosotros elegimos no darlo, es una demostración de nuestra falta de fe al Señor, de decir, bueno, no, en realidad no creo tanto, en realidad no creo que me vayas a salvar, en realidad no creo que a ti te interese esto y no creo que me vayas a dar lo que necesito para completar mis pagos. Entonces, es una falta de fe cuando nosotros no damos un diezmo. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que esa falta de fe, o sea, que yo realmente no confío en el Señor, pero sí puedo estar en el templo y sí puedo gozar de estar en su presencia, pero en realidad cuando realmente se pone a prueba mi fe, entonces ahí no puedo, no es concordante. Entonces tiene que ver más con nuestra fe y nuestra pureza que con una cantidad de dinero que demos. En realidad el dinero al final al Señor pues no le importa nuestro dinero, le importa nuestra integridad, nuestro esfuerzo y que obedezcamos sus mandamientos. Nosotros creo que debemos de hacer nuestra parte para que el Señor nos bendiga temporalmente y aún nos haga prosperar. Hay unas líneas en Génesis capítulo 13, versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces, Abraham no solo tenía lo suficiente para su subsistencia, incluso era próspero, dice que era riquísimo, ni siquiera rico, riquísimo. Entonces nos habla de la magnitud de las bendiciones que el Señor había derramado sobre él, literalmente era hasta que sobreabundara. Y debemos de preguntarnos si el Señor querrá lo mismo para nosotros. Y la respuesta es sí. La realidad es de que el Señor no desea que nosotros estemos esclavizados en trabajos, en empleos absorbentes, en empleos explotadores como los tenemos hoy en día, estemos trabajando 8, 10, 12 horas al día, en el cual realmente nos queda muy poco tiempo para destinarlo otra vez a lo más importante, como la familia, los hijos, la esposa, nuestra salud física, el ejercicio y desde luego nuestro servicio en la iglesia. Entonces, realmente ese no es el plan y la idea del Señor para nosotros. Él desea que vivamos una vida en abundancia y para eso realmente necesitamos nosotros hacer nuestra parte, tener fe en el Señor y pagar esos diezmos, porque realmente los trabajos hoy en día están bien difíciles, son muy explotados y las personas terminan siendo afectadas en todos los aspectos de su vida, los miembros de la iglesia, físicamente, pero sobre todo familiarmente y espiritualmente. Entonces, al hacer esto, creo que el Señor nos ayudará. Y después también hay que tener un poco de madurez espiritual para poder saberlo y para poder decirlo. Y creo que pues los hermanos que nos están escuchando van a coincidir con nosotros. Tampoco decimos que con el pago del diezmo inmediatamente vamos a tener el ascenso que tanto hemos buscado en nuestro trabajo, ni mágicamente nuestro negocio va a crecer y va a empezar a tener muchos mayores ingresos de la noche a la mañana, porque no será así. Realmente hay un proceso gradual de esfuerzo, de perseverancia y de paciencia en el cual el Señor desde luego también nos probará y
para que nosotros sigamos guardando esa ley, pero lo que sí puedo testificar es de que la ayuda siempre llega. El Señor siempre cumple sus promesas y por lo menos tendremos siempre para nosotros cubrir nuestras necesidades y eventualmente en algún momento, si seguimos adelante, si seguimos perseverando, si seguimos intentando en nuestro oficio o con nuestros emprendimientos o nuestro trabajo, en algún momento podemos tener esa prosperidad que necesitamos para poder dedicarnos más a las cuestiones espirituales y al reino de Dios, a servirle y a nuestros llamamientos. Y bueno, por último vamos a pasar al análisis del último principio, que lo podemos encontrar en Génesis capítulo 13, versos del 7 al 10. Y hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Sí, en estos versículos hay algo interesante que de hecho lo comentamos cuando lo leímos, que es algo que a lo mejor pasa un poco desapercibido, y viene de hacernos esa pregunta de: se supone que Abraham y Lot estuvieron juntos desde que salieron de Ur, seguramente desde tiempo atrás, y ellos se amaban tanto que salieron juntos y decidieron emprender todo este viaje y ir a explorar, a descubrir, porque en realidad no tenían un destino fijo, y obviamente ellos eran sumamente unidos, había mucho amor entre ellos, y llegamos a este punto donde Abraham le dice a Lot: te ruego que te apartes de mí. O sea, te ruego que te apartes de mí. No solamente le dice: oye, ¿qué te parece si nos separamos? No, o sea, le dice: te ruego que te apartes de mí. Entonces viene esa pregunta de: ¿por qué Abraham, si amaba tanto a Lot, por qué le dijo de que apártate de mí? ¿Por qué le dijo eso si se supone que había mucho amor ahí? Entonces podríamos pensar que entonces no era un amor tan grande, porque lo que pensamos muchas veces del amor es que el amor tiene que soportar todo, el amor tiene que estar ahí, aunque a veces las cosas sean tóxicas, sean difíciles, el amor hace que lo venzamos y que sigamos adelante. Y entonces aquí vemos en Abraham una manifestación distinta del amor, que no significa que no amaba, o que amaba menos, o que amaba poco. Simplemente significa que hay otras manifestaciones del amor que tal vez no tenemos tan presentes, pero que también son parte de las características de un Dios perfecto. Entonces, lo primero es saber detectar que Abraham era como un padre para Lot. No sé cuántos años había de diferencia, pues, pero a lo mejor era simplemente un mentor. Era alguien a quien Lot veía y admiraba y seguía sus pasos, ¿no? Todo el tiempo lo fue guiando en su camino. Entonces, llega un punto en el cual las personas naturalmente tienen que separarse de esos guías, de esos mentores que han estado ahí a la par y que te han estado ayudando todo el tiempo. Llega un punto en el que todas las personas tenemos que separarnos de ellos para empezar por nosotros mismos, para emprender ese viaje por nosotros mismos. Entonces, yo veo aquí una manifestación de amor de Abraham al decirle a Lot: bueno, ya te cuidé, ya aprendiste de mí, ya te enseñé, ya te di el sacerdocio, ya buscamos bendiciones, ya te has vuelto una persona muy rica como yo también. Entonces ahora te toca a ti, ¿no? Ahora te toca a ti separarte, emprender el vuelo, alejarte y ahora empezar algo por tu cuenta y comenzar a aplicar lo que has aprendido a mi lado por tanto tiempo, ¿no? Y eso es una manifestación de amor incluso más grande
que cuando decimos, no, no te vayas, quédate aquí al lado de mí para que yo no sienta feo porque te vas. Y justamente eso también pasó en la preexistencia, ¿no? Todos nosotros vivíamos con Dios, que era nuestro Padre Celestial, y por causa de su gran amor por nosotros, nos separó de su presencia para mandarnos a la tierra y que entonces nosotros aprendiéramos y desarrolláramos atributos y progresáramos alejados de Él de alguna forma. Entonces, aunque ahí sigue estando la relación, físicamente estamos separados y eso nos ayuda a poder desarrollar más atributos y progresar mucho más. Y lo mismo iba a pasar con Lot, o sea, el separarse de ese mentor iba a hacer que él progresara más. Incluso también como padres, muchas veces existe esa parte donde queremos solucionarle sus problemas a nuestros hijos, donde queremos resolverles y evitarles el sufrimiento, ya sea justificado o injustificado. Queremos resolverles y evitarles esa parte negativa de la vida. Y no nos damos cuenta de que cuando hacemos eso, en realidad estamos limitando el progreso y el crecimiento de nuestros hijos. Pasa muchas veces a lo mejor al inicio, ¿no? De que nuestros hijos quieren comenzar a formar su propia familia, que a veces los padres, para evitar que sus hijos pasen por ese proceso de tener que ahorrar, tener que trabajar a lo mejor los dos, tener que estar muy limitados porque tenemos que pagar renta, entonces los padres, ¿qué les dicen? Pues vente a vivir aquí con nosotros, te hacemos una canchita en la sala, te damos un cuarto para que te evites ese sufrimiento y no digo que esté mal, a lo mejor te la paso algunas semanas, un mes, pero cuando eso se prolonga por demasiado tiempo, pasa justo lo contrario que lo que era lo que buscaban los padres de ayudar, pasa lo contrario. Limitan a sus hijos, limitan el crecimiento espiritual que ellos pudieran tener, porque no es lo mismo tomar a tu esposa, a tu esposo y juntos resolver sus problemas y decir, vamos a entregarnos a Dios, vamos a ver cómo vamos a resolver esa situación que tenemos. No nos alcanza, bueno, vamos juntos a administrarnos de una mejor forma, vamos a tener que depender aún más del Señor. Y otra vez, esa parte donde cuando es más difícil hay un mayor progreso y hay un mayor desarrollo de atributos, que cuando es más fácil, que cuando tenemos ahí esa parte que nos alivia y que entonces nuestros papás se involucran demasiado en nuestros problemas y entonces no hay tanto crecimiento como podría haberlo si no se diera esa ayuda innecesaria, porque es algo que no se necesitaba. Y entonces cuando vamos y ayudamos a alguien que realmente no necesitaba nuestra ayuda o que podía resolver esas situaciones por ellos mismos, entonces limitamos totalmente la capacidad de esa persona de resolver esos problemas y de crecer. Entonces, también para que nosotros aprendamos, tanto como hijos, tanto como padres, que es mejor si nosotros buscamos resolver nuestros problemas con el Señor y depender más de Él que de otras personas. Y incluso también se me ocurre que a veces dependemos demasiado de nuestros líderes. A veces queremos que el obispo nos resuelva nuestros problemas, que queremos que la presidenta de Sociedad de Socorro o el presidente de Quórum nos resuelva todas nuestras situaciones, cuando no es así, cuando nosotros primero debemos hacer nuestro esfuerzo por resolverlo por nosotros mismos. Y entonces ahora sí, no pudimos, bueno, entonces vamos a ver quién nos puede ayudar. Pero el primer paso siempre es tú con el Señor, con tu esposa, con tus hijos, resolver esa situación que se te presentó, ¿no? Sí, de acuerdo con lo que dices. Realmente creo que el principio que podemos aprender aquí está relacionado con lo que comentas. Como hijos solteros debemos de saber cuándo partir, cuándo es el momento correcto para poder ser autosuficientes, independizarnos y otra vez buscar ese discipulado, esa relación más honesta, más real y más sincera con el Señor. Va a ser totalmente una relación entre esa persona y el Salvador.
Ya no va a haber intermediarios como a veces lo había, que eran los padres. Esa persona tendrá que experimentar con su fe, tendrá que pasar desafíos, pruebas, pero con eso hay mucho crecimiento, hay un gran acercamiento con el Salvador, y debemos de saber cuándo. Me parece que es bastante obvia la situación, ¿no? Cuando uno regresa de la misión, uno incluso ya empieza a sentir esos deseos. No lo debemos de prolongar por mucho tiempo, porque incluso las cosas se empiezan a complicar en el hogar, las relaciones se empiezan a volver más tensas, y esa es una señal inequívoca que tal vez debemos de emprender la marcha por nuestra cuenta. Y en este caso, como matrimonios, pues con mayor razón. Está bien recibir cierta ayuda de los padres, tal vez en un inicio, tal vez algunos meses, pero no es el plan ideal del Señor que nuevamente los cónyuges que empiezan a formar una nueva familia estén demasiado tiempo con los padres, porque, como tú bien lo mencionaste, inhibe y limita totalmente el crecimiento espiritual en muchos sentidos. Hay un gran desarrollo de atributos divinos, una profundidad en el testimonio. Los esposos se llevan a sus límites espirituales al hacer frente en total plenitud y a las pruebas que te da la vida, y no te queda otra más que simplemente tratar de buscar revelación en consejo, reunirse, deliberar, platicar, buscar con ayuno, con oración, en ir al templo, soluciones, implementarlas, probar una cosa, probar la otra, y otra vez eso genera demasiado progreso, y es algo que el Señor desea para nosotros. Por último, simplemente aquí yo vi confirmado un modelo más, una repetición de patrones y de principios que veíamos viendo en los capítulos anteriores, Sígueme, sobre el tributo de la asertividad, que ya habíamos hablado en otros videos. Esta asertividad definida como esa capacidad para expresar la verdad, para expresar nuestros sentimientos, para tener esas conversaciones difíciles y para tomar esas decisiones que son difíciles para nuestro progreso espiritual. Y lo vimos en otros momentos con Enoc, al tener que llamar al arrepentimiento, Noé lo mismo, y después ahorita lo vemos en Abraham en varios episodios de su vida, primeramente con Agar y su hijo Ismael, cómo la situación familiar de Abraham ya se había complicado mucho, se había vuelto muy tensa a causa de la tensión entre sus esposas de Agar y Sara, y finalmente se tuvo que tomar la decisión de que tuvieran que irse Agar y su hijo Ismael. Entonces, otra vez, esa asertividad que debió haber tenido Abraham, esa firmeza para decir, ok, los amo mucho, pero también tengo que priorizar, tomar decisiones difíciles para mi progreso espiritual, para el progreso espiritual de mi familia y de las siguientes generaciones, y tuvo que hacerlo. Y después lo mismo ocurrió con Lot, tuvo que terminar esa relación tan cercana y tan fructífera, por lo mismo, que estaban empezando a tener muchas tensiones, muchos enfrentamientos, y Abraham dijo, ok, yo quiero ser pacificador, y para poder ser pacificador necesito ser asertivo. Y finalmente, pues qué decir de que tuvo que ir a rescatar a Lot después de que lo habían raptado, a él y a su familia, y tuvo que ser asertivo para ir y hacerle frente a aquellos reyes que los habían tomado. Entonces, eso nos habla cómo en muchas ocasiones hay veces, por este desbalance que tenemos en nuestros atributos, tal vez porque pensamos que debemos ser demasiado bondadosos, misericordiosos o amables, no podemos decir
expresar lo que estamos sintiendo o decir la verdad o simplemente tomar decisiones difíciles porque qué tal si la otra persona se siente mal. Y realmente eso no fue el ejemplo que nos dio el Salvador. Salvador tuvo este atributo, lo desarrolló de manera increíble. Ahí están muchos pasajes en los cuales él a veces habla palabras duras, incluso a sus más cercanos, a los apóstoles que tanto amaba y a sus seguidores, llegando a reprender a los fariseos, a los doctores de la ley, con palabras igual muy duras. Y qué decir del episodio afuera del templo, que tuvo que correr a los cambistas por todo lo que hicieron. Entonces, eso tal vez si uno malentendiera estos atributos o como la bondad, el amor, la misericordia, o si los tuviéramos de una manera desequilibrada, que puede ser, a veces pensamos que, bueno, si tengo algo bueno, aunque sea en exceso, sigue siendo bueno, y no realmente, o sea, incluso lo que es bueno en exceso deja de ser una virtud y se convierte en un defecto. Y otra vez este atributo de la asertividad nos ayuda a equilibrar esas virtudes como la bondad, la humildad, la amabilidad, y nos permite tener esas conversaciones difíciles, pero necesarias a veces con los que nos rodean. Y entonces podríamos preguntarnos cuántas de estas oportunidades o cuántas de estas conversaciones o decisiones difíciles tenemos que estar tomando en nuestra vida y que no lo hacemos porque tal vez nos sentimos mal, nos da pena hablar cosas a veces duras, cosas un poco en un tono más firme, más serio, o tomar esas decisiones difíciles. Pensamos que al hacerlo estaremos dejando de ser bondadosos, misericordiosos, amables, y no es así. Por todo lo contrario, el Señor espera que podamos tal vez tener esas conversaciones con nuestro esposo, nuestra esposa, para decir, ok, creo que nos está fallando tal vez la obediencia a determinado mandamiento que nos está afectando como familia. Tal vez necesitamos empezar el estudio de las Escrituras, pero no se lo decimos a nuestra pareja precisamente porque, ay no, ¿qué va a decir? Que estoy siendo demasiado, que lo estoy juzgando y que no estoy siendo amable o bondadoso. Esas mismas conversaciones con nuestros hijos, llegando incluso a tener que, cuando sea necesario, aplicar la disciplina. Y qué decir en nuestros llamamientos, en nuestros trabajos, que a veces abusan un poco de nosotros y nosotros no decimos nada pensando que debemos de quedarnos callados. No es así, realmente esto veo que es algo que el Señor desea que desarrollemos este atributo, porque nos ayudará a resolver muchas situaciones, muchos problemas en nuestra vida y nos permitirá progresar espiritualmente. Pues muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta clase de Ven, Sígueme. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video y esperamos que nos acompañen. Hasta luego.